esos colores, la única estrella, la conexión de mis sueños mirándote así. Con esos ojos intrusos buscaste los míos para arrancarte el habla y cortarlos en ti, para que yo como un zombie llegara a tu lado y te sacara la pista dispuesto a vivir. Y todo comenzó bailando, tu cuerpo me embriagó bailando, y entramos en calor bailando, bailando, hicimos el amor, dejamos de ser dos bailando, el ritmo nos unió bailando, perdimos el control bailando, bailando, hicimos el amor. Ese romance en el baile encontró su principio, y por el baile jamás va a tener un final, para que con de otro pronto te aprieten bailando. Vamos marcando tú y yo el amor, el compás. ¡Ajá! Y todo comenzó bailando, tu cuerpo me embriagó bailando, dejamos de ser dos bailando, bailando, hicimos el amor, dejamos de ser dos bailando, el ritmo nos unió bailando, perdimos el control bailando, bailando, hicimos el amor. ¡Oba! ¡Vamos con eso! ¡Ajá! Y todo comenzó bailando, bailando. Ya comenzaba tocando la orquesta y de pronto te vi mirando Y todo comenzó bailando, bailando. para que yo como un zombie, mi china, llegara a tu lado. Y todo comenzó bailando, bailando. Y este romance en el baile encontró su principio. ¡Vamos con eso! ¡Vamos! Bailando, bailando, Hicimos el amor tú y yo, bailando, bailando, perdimos el control, bailando, bailando. dejamos de ser yo. Ajá. Muchas gracias. Aprendiendo a envejecer. Gracias. ¡Eh! Feliz, feliz, feliz domingo. Así como nuestros compas de Salsón en Clave, todo comenzó bailando. Un aplauso, ahora venimos de blanco y negro. Qué bueno que están con nosotros otra vez hoy, en este domingo padrísimo, en Aprender a Envejecer. Recordamos, les voy a decir todo lo que tenemos hoy, lo que vamos a tener hoy. Vamos a recordar una producción de Viajes en la Ciudad, en la nostalgia del 11, con mi cuaderno de doble raya, Álvaro Cueva. En la sección de salud, nuestra doctora Citlali va a hablar con un experto sobre la obesidad, a ver si la digo bien, sarcopénica. Nuestro amigo guapísimo Alan Calvo va a venir para advertirnos sobre los errores más comunes que cometemos al tener un teléfono inteligente. Además, va a estar la sección de mis derechos con nuestra abogada de confianza, Nancy, la sección de movimiento con el sensei David. También vamos a tener los recuerdos vivos con el consentido de Emilio y mucha, pero muchísima música para bailar con nuestro grupo consentido Salsón en Clave. Y recuerden que esto y mucho, pero muchísimo más es Aprender a Envejecer. Comencemos.
Y hoy queremos hablar de un tema que a veces es medio incómodo, la higiene en la vejez. Pero no vayan a creer que les vamos a dar una clase de cómo lavarse las manos o los dientes, no, sino a descifrar y entender por qué el descuido en el aseo puede ser en realidad un primer signo de alarma ante una depresión o un dolor físico o incluso un inicio de una demencia. Pero también queremos cuestionar aquel dicho que dice de como te ven, te tratan, y poner sobre la mesa lo que realmente importa. Cómo cuidar de los demás y de nosotros mismos sin pisotear la dignidad ni la autonomía de nadie. Por ello, hoy nos acompaña aquí en el estudio Itzel Poblano Aguilar. Ella es médica geriatra, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, cuenta con una maestría en administración hospitalaria y está diplomada en envejecimiento saludable y cuidados paliativos de las personas mayores. Así que, bienvenida. Espero que te sientas en tu casa, Itzel. Muchísimas gracias, Sofía. Y vamos a empezar. Aquí me traje mi tarea, que luego dicen que no la hago, pero sí la hago. ¿Por qué es que nos cuesta tanto hablar del cuerpo, de nuestra apariencia y de la intimidad en la vejez? Claro, esto viene de algunos prejuicios que tenemos en la vejez, ¿no? Pensar esto de que hay un adulto mayor ya no necesita verse bien, ya no necesita perfumarse, maquillarse, esas ideas negativas que tenemos. Y también enfrentar los cambios que puede llegar a haber en el cuerpo envejecido, ¿no? El adulto mayor que se sabe quizás que está teniendo un poco de problemas para bañarse, para asearse, el pedir ayuda. Entonces esa incomodidad de quiero pedir ayuda, pero veo mi dependencia, veo la dependencia y también el personal de salud y los que estamos alrededor de no, ya no lo necesita. Entonces viene mucho acerca de estos prejuicios y la incomodidad justamente de hablar de un cuerpo envejecido. ¿Y cuándo empezamos nosotros a descuidar la higiene? ¿Qué es lo primero que piensan los demás y uno mismo que está pasando? Sí, los demás lo primero que viene a la mente es, ay, es que ya el adulto mayor, pues ya se está descuidando, pues ya no le interesa, ¿no? Pues no le importa su apariencia. Huele feo, no sé, pueden llegar a decir eso, ¿no? Pero me parece que lo más importante es cuando nos encontremos a este descuido quizás en la persona, preguntarnos el por qué. ¿Por qué esta persona está dejando de lado su autocuidado? Ver como la higiene más allá, ¿no? O sea, como de, no solamente habla de limpieza, sino pues cómo se autopercibe, cómo se está sintiendo la persona, hay alguna depresión, hay alguna demencia. Entonces, más allá de hacer un juicio de, ay, ya, pues es que está grande y ya no se necesita cuidar, ver por qué está pasando esto, ¿no? Porque sí suele suceder con frecuencia, ¿no? Y puede ser un síntoma de que algo está pasando, de, como dices, de un principio de una depresión o de algún daño cognitivo o una demencia. Sí, claro. Cuando empieza a haber algún problema o algún deterioro en el autocuidado, en esta higiene, hay que pensar, les digo, ¿por qué? Puede ser principios de algo cognitivo, están olvidando quizás los pasos para la ducha, para el baño, o depresiones muy severas en las que las personas que tienen depresión no tienen motivación, a veces se fatigan, descuidan mucho esta apariencia. Entonces, algo está pasando. Tiene que ser una alarma, no verlo como es normal, ¿no? O sea, algo está pasando. O quizás otra cosa, más allá de una depresión severa o un deterioro cognitivo o una demencia, pues también por qué la persona está teniendo problemas para, no sé, calentar el agua, tiene miedo a entrar a la ducha, le duelen las rodillas y ahora no puede estar mucho tiempo parado. Va más allá. Caerse. Miedo a caerse. Esa es una de las principales razones por las que las personas mayores dejan de bañarse solos. Este miedo a entrar al baño y caerme, ¿no? Pues porque estamos en la ducha, el piso está mojado, está resbaloso, si no tenemos jabón,
champú. Todo eso implica un procedimiento, ¿no? El calentar el agua, ponerse el champú, tallarse el cuerpo, vaya, o sea, es todo un procedimiento que si la persona tiene miedo a caerse o tiene algún problema cognitivo, bueno, pues todo se dificulta. Y ante este, como dices, deterioro físico, para bañarnos, para tener nuestra higiene, o sea, no bañarnos, nuestros dientes, peinarnos y todo esto, ¿qué podemos hacer para que no sea una tortura para para la familia y para nosotros mismos? Claro. Creo que lo principal es determinar, o sea, los adultos mayores que están empezando a tener algún problema en cuanto a la higiene, llámese justamente el autocuidado, la ducha, el cepillarse los dientes, la higiene oral, pedirnos ayuda, ¿no? O sea, decir, está pasando esto. Y los familiares o los cuidadores también abrirnos, tener empatía en por qué está pasando, no verlo como ya se está descuidando, sino intentar ayudar y ver en qué podemos ayudar. No es lo mismo, requiero ayuda para tallarme quizás la espalda, requiero ayuda nada más a que me talles los pies o que me ayudes con el cabello, ¿no? Saber en qué necesita ayuda para que también no caigamos en el otro extremo de que, ya me está pidiendo ayuda o ya veo que le está costando trabajo, ven, yo te voy a meter y yo voy a hacer todo. No, hay que cuidar mucho la independencia, la dignidad, saber en qué vamos a ayudar. Y en qué momento y hasta dónde. Claro. ¿Y qué complicaciones podemos tener en no asearnos, en no tener un buen cuidado de nuestro aseo? Claro. Con el envejecimiento hay muchos cambios a nivel del cuerpo de la piel, ¿no? Entonces la piel puede perder un poco la barrera cutánea, entonces se hace un poco más frágil la piel. Entonces también puede llegar a generar que haya infecciones, por ejemplo, hongos en los pies, por ejemplo, hongos en los pliegues cutáneos. Puede llegar a aquellas personas que tienen mala higiene oral, pueden llegar a tener pues patología dental, caries, e incluso hay ocasiones en las que esos organismos que están en la cavidad oral pueden llegar a entrar, por ejemplo, a los pulmones y eso genera neumonías. Por ejemplo, si aparte tenemos inmovilidad, que las personas no se mueven, están en cama y tienen incontinencia o usan pañal, el hecho de que esté mucho en contacto justo la orina y las bacterias también pueden llegar a hacer infecciones urinarias, se pueden hacer úlceras y esas úlceras infectarse. Aparte de que si una persona está teniendo este descuido, quizás alteraciones en la higiene oral, también se ve percibida en su percepción de salud, también se ve eso mermado. Entonces, más allá de infecciones, también hay cosas anímicas, ¿no? que pueden estarse presentando. ¿Y qué complicaciones, aparte de las complicaciones, yo nada más me imagino de perder tu privacidad para bañarte o para asearte, ¿cómo puede la familia tocar el tema sin ser, ¿cómo se llama? Regañón, ¿no? Regañón o interrumpir, imponer tus razones. No, te tienes que bañar porque claro, ya hueles muy feo y tienes 3 días de no bañarte. Claro. Porque es muy complicado nuestra intimidad a otra persona, aunque sea nuestra hija o quien sea. Totalmente. Esto nunca perder de vista la autonomía y la dignidad de la persona, ¿no? Y ponernos en el lugar de este adulto mayor que está requiriendo ayuda. Entonces, hablar desde la preocupación. Papá, mamá, abuelo, abuela, estoy viendo que estás no bañándote, te está costando trabajo, ¿hay algo en lo que yo pueda ayudarte? Más allá de, hueles feo, no, o sea, ver cómo podemos nosotros ayudar. Y también algo importante es que no hay guías específicas que nos digan estrictamente todos los días se tiene que bañar un adulto mayor, no, al contrario. Por estos cambios en la piel, también hay que tener en cuenta que no se necesita un lavado excesivo. O sea, con el zacate. No, claro que no. Lo que pueden hacer es, por ejemplo, cada, 2 veces a la semana un baño, una ducha, ¿no? Pero lavar diario lo que son las axilas, la región inguinal, la región genital, la boca, la cara. Eso sí debería ser diario. Sí, perdón. Poner como estrategias así de, ok, no te voy a imponer el que te bañes hoy, pero a ver, papá, mamá, ¿te quieres bañar ahorita o después de desayunar?
¿no? Darles, negociar con ellos también. Como todo en la vida, ¿no? Es un negocio. Y el dejar de asearse puede ser un grito de auxilio, ¿no? De ayúdenme, ya no soy capaz de hacerlo, y hay que abordarlo entonces con cuidado, con tacto, es la palabra que no he encontrado. Claro. Con tacto, con delicadeza. ¿Y cuándo termina la persuasión, hablando de lo mismo, y empieza la imposición? Sí, justamente hablar desde una preocupación y desde el amor es lo que nos ayuda a persuadir. La persuasión es dar razones, negociar, y la imposición es lo haces porque lo haces. Entonces, conocer quizás también la historia de vida, la experiencia, el cómo se siente una persona que anteriormente hacía todo solo y que ahora necesita ayuda en algo tan íntimo como es la higiene, pues ese debe ser un cambio, ¿no? Entonces, nosotros que vamos a brindar un cuidado debemos verlo desde el otro punto, no como se tiene que bañar porque esto es lo que se dicta y porque hay que prevenir infecciones y porque tienes que tener una buena higiene, ¿no? No, sino verlo como de oye, fíjate que hay que cambiarte quizás el pañal o limpiarte el pañal para que no tengas infección. Decirle el porqué, ¿no? Intentar convencer a la persona. Si tienes pérdidas de orina y de todo, es importante también estar como familia pendiente de que esta persona no vaya a pasar una complicación. Una complicación. Claro. Y si la higiene no es solo agua y jabón, ¿cuál es su verdadero significado en la vida de los adultos mayores? Claro, porque la higiene no solamente es esta limpieza, ¿no? La higiene habla de cómo nos percibimos nosotros, nuestra identidad, el querer vernos al espejo y sabernos atractivos, que nos guste lo que vemos. Entonces va más allá solamente de limpieza, es que una persona siga cuidándose y siga teniendo esta autoestima, pues te habla de mucha salud, bienestar, dignidad durante la vejez. Tienes que volver, Itzel, porque es un tema muy, muy, muy importante. Te Gracias. lo agradezco mucho. Esta es tu casa. Ven cuando quieres. Es más, ni avises. Tú nomás llegas el domingo, tocas la puerta y vas para adentro. Muchas y gracias. Nosotros no se vayan porque ahorita regresamos. Ni cuenta se van a dar. Recordamos nuestras redes sociales de YouTube, Aprender a Envejecer, y por Facebook, Aprender a Envejecer. Comuníquense con nosotros todo lo que ustedes quieran preguntar, averiguar. Nada más no digan que me corté el pelo y me veo horrible, que me quedé dormida en la peluquería. Y ahora, por favor, comuníquense. Ya saben, con nuestras redes sociales. Y ahora nos vamos con Salsón en Clave. ¡Qué manera de quererte! Hasta me la sé. ¡Ajá! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. Auténtica locura que acaricia mi voluntad que acaba por tenerla. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus
ojos de puñal y se meterá. Estrellas que se escapan de tu rostro, con tu mirada tierna y placentera. Qué manera de quererte, qué manera. ¡Vamos! Qué manera de quererte, qué manera. Vamos, vaya, dice. Qué manera de quererte, qué manera. Y esa manera de quererte que tú despiertas Qué en mí. manera de quererte, qué manera. Mira que yo quería, te juro Qué que manera de conseguí. quererte, qué manera. Yo te quiero de esa manera, de otra no sé Manera de querer. ¿Cómo? quererte, qué manera. Ay, qué manera. De esa manera yo no sé Qué manera, qué manera. qué manera, De esa manera qué manera, yo te quiero de otra qué manera. manera, Bailando como quiera. qué Qué manera, manera de quererte. qué manera, Yo me quedo contigo, nena. qué manera, Qué manera se va la rumba. Qué manera. Qué manera. ¡Agua! Ahí nada más, sabroso. ¡Eso! Y ya llegó, ya está aquí mi super cuaderno de doble raya, Álvaro Cueva. ¿Cómo Mi estás? Sofía hermosa, mamá. Pues yo muy feliz de estar aquí contigo, con mi Salsoni, pero quiero mandarle un abrazo muy cariñoso, de manera especial, a la gente que nos está viendo en este momento en YouTube. Ya les puse un comentario por ahí, es un honor trabajar para ustedes. Qué privilegio. Por favor, participen y también déjenos un saludito, un Sí. comentario, porque estamos aquí echándole muchas ganas para ustedes. Y hoy, mi Sofía, te traigo un programa que amé mucho del año 2011. Ah, caray. Ahí te va, hasta lo critiqué, obviamente lo critiqué en positivo, porque hay cosas que se tienen que criticar de esa manera, con elogios. Y estamos hablando de una producción de Canal 11. Mira, tú échale un ojito a la primera pista y sé muy feliz, pero usted en casa, más por favor, porque de eso se trata la vida, de gozar de ser felices. Aquí está. Por fortuna no es necesario viajar a Europa para conocer lo mejor del arte de aquel continente entre los siglos XIV y principios del XX. El día de hoy en Conociendo tu Ciudad, vamos a visitar el lugar indicado en el Distrito Federal, el Museo Nacional de San Carlos. El magnífico edificio que alberga el Museo Nacional de San Carlos fue construido a finales del siglo XVIII como residencia del conde de Buenavista. Más tarde funcionó como sede de la tabacalera mexicana, la Lotería Nacional y otras instituciones. A partir de 1968 pasó a manos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Uno de los aspectos valiosos del museo es la sala táctil, a través de la cual los invidentes y débiles visuales pueden conocer reproducciones texturizadas de obras que forman parte del acervo. En el caso del público general, se realiza una preparación previa para que el visitante prescinda de su vista temporalmente y aprecie la experiencia. La colección de alrededor de 2.000 piezas del museo abarca periodos de la historia del arte, como el manierismo, el gótico y el romanticismo, entre otros. Este retablo de 1475, dedicado a la Virgen de la Encarnación, es uno de los trabajos más antiguos de arte europeo que hay en México. Yo amo mucho estos programas, Sofía, y Canal los hace como nadie, porque habrá personas que nos estén viendo en San Luis Potosí, habrá personas que nos estén viendo en Mérida, que nos estén viendo en la ciudad de Oaxaca,
y que a lo mejor no conocen estos espacios. Qué bueno que ustedes puedan viajar, que ustedes puedan estar también aquí gracias a la magia de los medios públicos mexicanos, gracias a la magia de un canal que nos une, de Canal 11. Mire. El Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés, comenzó su operación en 1524. Esto lo convierte en el hospital más antiguo no únicamente de México, sino de todo el continente americano y el tercero en el mundo. Este busto de Manuel Tolsá es la única representación escultórica dedicada al conquistador en nuestro país en un espacio público. Se encuentra en el patio central del hospital. En la esquina de lo que hoy conocemos como Pino Suárez y República del Salvador, se encontraron por primera vez Hernán Cortés y el emperador Moctezuma II. Por este motivo, el conquistador decidió fundar aquí el Hospital de Jesús, que entonces tomó el nombre de Hospital de la Purísima Concepción. El Hospital de Jesús ha funcionado ininterrumpidamente a lo largo de sus casi 500 años de historia. A partir de los años 50 se reforma por iniciativa del expresidente Adolfo Ruiz Cortines para conferirle el aspecto con el que continúa operando hoy. Les voy a dar un consejo. La próxima vez que vean estos programas, mi Sofía Dorada, háganle caso. No solo lo disfruten en la pantalla, si pueden, échense una vueltecita porque así fue como yo conocí, y te lo juro, la tumba de Hernán Cortés. Yo, de veras, yo estudié Historia del Arte, te digo, y hay muchas cosas que no sabía. Está el hospital Ajá. y luego hay una iglesia. Perdón Sí. si no me explico en los términos correctos, porque usted sabe que usted y yo, barrio. Entonces, de repente, pues, entro yo muy campechanamente a la iglesia, ya sabes, el hombre de fe y todo. Y, ay, qué bonito está esto, sí, tiene como 500 años, y mi virgencita, y cómo no, y de repente volteo para acá y... ¿Hernán Cortés? O sea, aquí está Hernán Cortés. Para que veas lo que puede hacer la televisión por una, lo que puede hacer la televisión por uno, y es hermoso, realmente hermoso como lo que viene a continuación. Goce. Es muy divertido y muy plural porque de repente en la capilla ves niños de 8 años que vienen por todo este asunto de teatro escolar, que los traen al teatro. Y bueno, el Novos y el Vicio, obviamente mayores de edad porque se consume alcohol, pero pueden venir los niños de 12, 13 años con sus padres a ver el cabaret. Entonces, bueno, pues pueden venir, te digo, desde 8 años acá a la capilla hasta señoras de 105 años que nos ha tocado cantarle las mañanitas. Los invito, soy Marisol Gacé de Las Reinas Chulas. Estamos aquí en el Teatro Bar El Vicio, que es un lugar donde surge el cabaret, la farsa política, el humor. A ver, Sofía, ¿tú las conoces? Que si las conoceré. Hemos trabajado muchísimo ahí con ellas. Es realmente un espacio muy amoroso, muy amigable para trabajar también. Es un espacio divino, ellas son lo máximo, y quiero que se den cuenta de cómo en una producción de Canal 11 sí podemos ir al Museo de San Carlos, sí al Hospital de Jesús y ponernos muy en la historia, pero cuando conocemos la ciudad, en este caso Ciudad de México, no solo estamos hablando de los edificios, no solo estamos hablando de la historia, estamos hablando de la gente. Y las Reinas Chulas son un emblema fundamental de la capital de nuestra nación, son las mejores cabareteras de México, ellas cambiaron la historia y estamos hablando de 2011. Yo tuve el honor, déjame te cuento, porque es que hoy estoy muy chismoso, de entrevistarlas cuando adquirieron el hábito para convertirlo en el vicio. Que antes era el hábito con Jesús. Ajá, yo tenía un programa en la XCW y me tocó recibirlas muy monas y a ver, muchachas, ¿qué van a hacer? Y a ver, ¿en serio le ven futuro a esto? Pues ¿Y qué imagínate,
Festival Internacional de De cabaret, ajá. Medio México, los consagrados, los nuevos. Es una historia de éxito súper hermosa. Ojalá que la volvamos a contar desde esta perspectiva. Y pues Marisol, a quien vimos ahorita, fue diputada federal. Ana Francis, Sí, ahora. secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Nora, ganadora del Ariel. Bueno, sigue triunfando en Operación Mamut. Ustedes también Claro. la adoran. Y mi Ceci Sotres, ¿cómo te explico lo mucho que la amo y que también está en Operación Mamut? Para que vean todo lo que pasa en Canal 11, como esto. Gocen. Creemos que los juguetes están cargados de una energía muy particular, que es la niñez. Y imagínense esos juguetes que son objetos inertes, que realmente un niño empieza a jugar con ellos, empieza a cargarlos de esas emociones, empieza a cargarlos de imaginación, de alegría. Es muy contrario a coleccionar rifles o objetos de tortura o malas vibras, ¿no? Realmente los juguetes sí están cargados de una energía muy positiva. Mi abuelo siempre nos dijo que fuéramos muy agradecidos con el país que nos dio todo. México ha sido un país increíble para nosotros porque no solo nos dio la oportunidad de crecer y vivir, sino de vivir bien, ¿no? Entonces realmente el museo es un homenaje a México, el museo es un regalo a la Colonia de Doctores. A nosotros nos han ofrecido irnos a otros lugares, incluso a otros países, pero lo hemos querido dejar aquí en la Colonia de Doctores a manera de regresarle algo a esta colonia. Queremos crear un museo honesto, ¿no? También nos ha tocado gente que ve un juguete y realmente se empecina en decir que es el suyo. Y también mucho de lo que pasa es el juguete aspiracional, el juguete que nunca pudiste tener. También eso es increíble porque ese es otro sentimiento totalmente, que lo viste en la tele, que te lo imaginaste, que lo tuviste y que por fin lo puedes ver. Me encantaría invitar a las personas aquí al museo, porque es un museo para todas las edades. Museo del Juguete no significa que solo sea para niños, sino que realmente los adultos van a venir a recordar sus mejores épocas, que es un orgullo porque realmente es la colección más grande del mundo. Te invito a que conozcas el Museo del Juguete Antiguo México, ubicado en Doctor Olvera número 15 en la Colonia Doctores. Y yo también los invito porque es uno de mis espacios favoritos en el mundo entero. No sabes lo feliz que puedes ser ahí, Sofía, porque están esos juguetes con los que jugamos de pequeñititititos, que pensamos que ya estaban. Bueno, están los juguetes de nuestros padres, están los juguetes de nuestros abuelos. Es una locura. Les mandamos muchos abrazos a todos porque hacen un trabajo increíble. Y yo quiero invitarlos a que sigan viendo la programación de Canal 11 porque van a encontrar muchos títulos como este, porque seguimos generando contenido, seguimos Historias. viendo la ciudad y viendo el país entero. Y Sofía, gracias por dejarme estar contigo. No, gracias a ti. La semana que entra vamos a preparar una sorpresa. No digamos nada, pero les va a fascinar muchísimo. Gracias, mi Sofía hermosa. No, gracias a ti. Y nosotros vamos a un corte y regresamos. ¡Iji! Un verano. Si te quieres divertir con encanto, con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Te levantas de rodillas, tus amigos caprichosos te llevan para las villas o a la montaña del oso, luego a la gira de un barco o a la playa de Ochembrillo, la fiesta del mamón. Así suavecita, suavecita la música para darle la entrada a la sección de salud. Oiga,
qué alegría, siempre es un privilegio poder tomar fuerza y venirle a acompañar a usted que tanto se lo merece, a acompañarle quizás en la soledad, en un domingo donde usted nos está esperando. Ya llegó su sección de salud y para mí es un verdadero privilegio presentarles al doctor Uriel Barraza Muñoz. El doctor, ya lo conoces, médico cirujano, tiene maestría en salud pública internacional, además es escritor, coautor de 2 libros y además es CEO de MedScientific, una plataforma educativa para profesionales de la salud. Miren, viene el doctor a platicarnos acerca de un tema importantísimo. Como buen investigador acerca de microbiota humana, acerca de procesos relacionados con obesidad, hoy le vamos a dar un giro diferente. Vamos a platicarle acerca de la obesidad sarcopénica. ¿Qué cosa es eso? Véngase con nosotros, Uriel. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, Lali, gracias por la invitación y buenos días a todos. Pues, mira, necesitamos contextualizar el asunto y entender poquito a poquito, porque lo que decimos hoy parece trabalenguas. Cuando nosotros hablamos de sarcopenia en las personas mayores, ¿de qué hablamos? Hablamos de la pérdida de la masa muscular. O sea, el resumen es ese, pérdida de tu masa muscular. La pérdida de masa muscular. Hay un estimado, publicado que nosotros sepamos de la pérdida de músculo que vamos teniendo con el paso del tiempo y a partir de qué edad. Sí, se ha visto que desde los 35 o los 40 años progresivamente vamos perdiendo un porcentaje de masa muscular. Y hay que implementar estrategias pues para no perderlo. Entonces, naturalmente tenemos menos músculo conforme avanza la edad. ¿Por qué nos importa el músculo? Ok, el músculo hay que entenderlo, no nada nos sirve para movernos, para cargar cosas, también es un órgano metabólico, es quien más gasta energía. Entonces, a más músculo vas a metabolizar más glucosa, a menos músculo, menos energía y vas a tener un estado de obesidad más grande. A ver, Uriel, para todas las personas que nos están viendo, cuando hablamos de músculo, hablamos de la pierna, hablamos del brazo, ¿de qué tipo de músculo necesitas? Músculo esquelético, todo lo que te ocupas para mover, literalmente las piernas, los brazos, todo. Ese músculo, dijiste que es un órgano metabólico, Sí, que suena muy extravagante eso de metabólico. Ujú. En el terreno práctico, en el día a día, una persona, ¿cómo le ayuda el músculo a enfrentar el día a día? Obviamente teniendo una musculatura trabajada y saludable. Perfecto, mira, lo vamos a dividir en saludable. Buena masa muscular, buen movimiento, buena fuerza, menos discapacidad de la persona, mayor movilidad y como te ayuda a metabolizar azúcares, carbohidratos, pues vas a tener ahí un motor que va a estar quemando las calorías que estás consumiendo en el proceso de envejecimiento y más aún si está el proceso de obesidad, hablamos de obesidad sarcopénica, ya tenemos 2 enfermedades básicamente al mismo tiempo, donde pierdes esa movilidad, esa función, el paciente empieza a tener discapacidad, por ende, mayor riesgo de caída y pues mayor mortalidad de todos nuestros pacientes. Súper bien que lo menciones porque mucha gente se ha de preguntar, ¿cómo que obesidad sarcopénica? Si cuando yo me voy haciendo mayor, de repente un día me veo en el espejo y veo que ya bajé muchísimo de peso, que de repente pues yo tenía más cuerpo, incluso más lonjita, como nos lo refieren nuestras pacientes, nuestras personas, y de repente todo se acabó. Un día me vi en el espejo, ya todo me quedaba medio guango, no sabíamos cómo vestirnos, etcétera. Y ahí va justamente el tema de obesidad sarcopénica, que digamos que es la complicación de no haber atendido muchísimo tiempo. Una vez que hemos entendido brevemente la importancia del músculo para regular diferentes funciones, mantenernos activos, evitar la fragilidad, vamos a hacer la relación con el sobrepeso o con obesidad, Uriel. Y es que no me dejarás mentir, en la población mexicana tenemos muy hecha la idea de que entre más gordito, más bonito, ¿no? Que el sobrepeso y obesidad, pues no, son un problema de salud. Entonces, ¿cómo es que al mismo tiempo yo puedo estar conviviendo con un exceso de masa corporal, ¿no? O como esté redefinida actualmente la obesidad, y al mismo tiempo perder músculo? ¿Cómo es eso? Así es, y de hecho la mayoría de los pacientes dicen eso, oye, pero incluso ni he bajado tallas, ¿cómo que no tengo músculos si todo está igual? Bueno, es que ahora tienes más grasa que pasa por un lado al músculo, ¿no? Disminuye el músculo e incrementa la grasa, entonces aparentemente te ves también fuerte, te ves funcional, pero pues es grasa, entonces no es así. Y eso solo se ve con estudios hasta el momento pues de imagen o estudios de bioimpedancia, porque objetivamente el paciente no se da cuenta.
pero es una alteración más grande que viene desde la alimentación, también es importante. Conforme vamos creciendo, los pacientes, los adultos mayores ya no comen tanta carne, entonces el aporte de proteína es mucho menos, más aparte del proceso de obesidad, entonces es un círculo vicioso de donde nos vamos a acabar todos nuestros músculos. ¿Cuál es el problema de vivir con obesidad y sarcopenia al mismo tiempo? ¿Es posible y qué tan frecuente es? Sí, sí es muy posible, de hecho es muy común, yo creo. Bueno, sí se puede en el aspecto de que ya se ven como una complicación, la obesidad más la sarcopenia, y en el contexto del paciente adulto mayor, mayor riesgo de caídas. Nosotros, bueno, yo me creo muy joven, ¿verdad? Me caigo y quizá no me pase nada, pero nuestros adultos mayores se pueden fracturar y es urgencias porque pueden fallecer. El músculo también tiene una capacidad de abrazar los huesos y de ser amortiguador. Entonces, al tener menos músculo, ya ni tienes ese factor protector. Además del metabólico que te contaba, ya no tienen movilidad, cada vez les va a costar más moverse y ahora van a tener hasta problemas en las articulaciones. Es complejo, pero también importante, el aporte de las proteínas debe ser fundamental en los pacientes. Digamos que si quisiéramos ser muy sencillitos esta mañana, diríamos que la relevancia del tema es que tener obesidad lastima el músculo. Y entonces es un factor que predispone, un factor de riesgo para que las personas se hagan frágiles y se puedan caer mucho más y vivir pues un panorama poco deseable. Claro, además que bueno, si tenemos estos dos factores, la obesidad y sarcopenia, muy seguramente el paciente tiene diabetes también o hígado graso. Entonces todo un contexto, hipertensión, colesterol, triglicéridos altos. Entonces es un problema realmente metabólico muy, muy grande. Ahora, el reto que siempre dice, yo comparto con los pacientes, con las personas, es el reto quizás no es volver a como estabas a los 40 o a los 50, sino no seguir perdiendo el músculo. Llegar a un punto de corte y decir, lo vimos en Aprender a Envejecer, nos podemos pesar, saber cuál es la calidad de músculo y a partir de aquí yo no me muevo. Eso es algo muy importante. Pero, ¿qué estrategias prácticas, en un minutito nos podrías dar para poder conservar la masa muscular y evitar seguirla perdiendo? Primero, aporte de proteínas, coman más carnes y si no, con su nutriólogo les diga cómo lo pueden suplementar. El moverse, el caminar, no es necesario meterse a un gimnasio en la tercera edad. Camina a diario, haz tantitos ejercicios de fuerza y eso va a ser más fuerte tu músculo y no lo vas a perder. Eso es esencialmente lo que se tiene que hacer y cuidar el peso evidentemente. ¿Y el consumo de proteínas estará bueno? Totalmente sí. El tema que nuestros pacientes piensan que las proteínas o la carne les hace daño es porque en la microbiota no se metaboliza bien la proteína, pero con una estrategia terapéutica nutricional pueden retomar eso de metabolizar las proteínas correctamente. La microbiota, o sea, el cúmulo de bacterias, virus, hongos, parásitos, arqueas y más que están en el intestino, hacen que cuando tú consumas la proteína tengas algún cierto malestar estomacal y por eso se asocia a que te hace daño. ¿Eso es lo que dices? Así es. Ah, bien. Sí. Pero es como una sensación que se puede mejorar totalmente, si tienes Totalmente. De hecho, en México está mucho que la carne de cerdo es mala. No es que sea malo las carnes rojas, es que conforme también pasa tu edad, pierdes las enzimas que ayudan a descomponerlo. Totalmente de acuerdo. Oye, pues un pozolito este domingo, ¿no? Hablando de carne de cerdo, así que nos pongamos así muy apetecibles. Oye, Uriel, muchísimas gracias por venir a platicar con nuestro público. De verdad, tú sabes que es especialmente una población que lo agradece enormemente. Muchísimas gracias. Oiga, y gracias a usted por estar pendiente de la sección de salud de Aprender a Envejecer. Pues ya llegó, ya sabe, con el cariño de domingo. Acompáñenos a esta transmisión porque mire nada más quién viene ahí. Sofi. Hola, mi querida Sofi, te dejo en el foro que lo disfrutes y que sigas haciéndonos la pachanga de domingo, querida. Bueno, siempre es un placer estar con Citlali. Bueno, pues ahora les quiero recordar otra vez nuestras redes sociales. YouTube, Aprender a Envejecer, Facebook, Aprender a Envejecer. Ya tenemos algunas llamadas y ahora ya llegó, ya está aquí, ya lo anunciamos. Está aquí sentadito muy serio junto a mí, pero no le crean porque de serio no tiene nada. Alan Calvo en la zona tecnológica para ayudarnos con esto que luego se nos complica tanto en la vida.
Exacto, Hola. Sofía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Y tú? Bien, muy contento disfrutando este nuevo espacio. A ver, ¿cómo le Y- hacemos? Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar de un tema muy particular Ajá. que de hecho me parece que en la zona tecnológica no lo hemos platicado. ¿Cuál? Hoy vamos a hablar acerca de cómo cuidar nuestro teléfono celular, porque hemos hablado de aplicaciones, hemos hablado de funciones básicas, incluso al inicio hablamos de el hardware, que es la parte externa de nuestro celular, pero no hemos hablado de cómo cuidar nuestro teléfono. Porque normalmente cuando nosotros compramos un equipo, pues lo hacemos con el objetivo de que nos dure muchos años, ¿no? Sí, porque baratos no son. Exactamente. Entonces, por ejemplo, un celular tiene un tiempo de vida, un Android aproximadamente entre 3 y 5 años, dependiendo el cuidado que se le dé y dependiendo las actualizaciones de cada marca. Ujú. Ahora, un iPhone más o menos tiene un tiempo de vida de 5 a 7 años, igual dependiendo pues el cuidado que le demos. Entonces, ¿qué es lo que sucede si se nos cae el teléfono, si se moja, si utilizamos cargadores que no son adecuados para nuestro dispositivo? Bueno, pues eso reduce el tiempo de vida. Entonces, es importante tener conocimientos básicos para que nuestro teléfono pues nos dure lo más que se pueda. Ajá. Ujú. Entonces, por ejemplo, ya en alguna ocasión hablamos del hardware del teléfono, que es la parte externa. Hoy me gustaría enfocarme un poquito en los botones. Ajá. ¿Por qué? Porque los botones, por ejemplo, el botón lateral que se encuentra a un costado, puede ser en la parte superior o incluso en algunos equipos está en la parte posterior, Con el que se enciende. con el que se enciende o con el que bloqueamos el teléfono. Incluso ese botón también sirve para reiniciar el equipo en algunos móviles. Ujú. Entonces es importante que siempre estén en buenas condiciones. Por ejemplo, no presionarlos con mucha fuerza, utilizar una funda adecuada, que no obstruya incluso o que no presione de más los botones, que sea una funda que nos funcione bien. Repito, no presionarlos con demasiada fuerza. Lo podemos hacer suavemente porque los botones responden y esto va a ayudar a que se alargue la vida de esto. Ajá. Por ejemplo, los botones de subir y bajar el volumen, además de eso, también funcionan en algunos dispositivos para tomar fotografías. ¿Sabías eso? Si tú activas la cámara del teléfono y presionas, por ejemplo, el botón de subir, toma una fotografía. Si lo mantienes presionado, a lo mejor te va a tomar una ráfaga de fotos. Y el botón de bajar el volumen, si tú lo mantienes presionado, empieza a tomar video. Ajá. Entonces, es importante que nosotros le demos el uso adecuado para que no merme el funcionamiento del dispositivo. Claro. Ujú. También utilizar, por ejemplo, una mica de cristal templado y repito, una buena funda. ¿Por qué? Porque así prevenimos con las caídas, rayones. Es esa como que le ponen así, cosa. Exacto, sí, es una mica de cristal. Mica, ajá. Ajá, una mica de cristal. Y entonces eso va a ayudar a que la pantalla y el touch o el táctil permanezcan en buen estado durante mucho tiempo. Ahora, es importante hablar también de los cargadores. Porque muchas veces adquirimos el teléfono y luego, ¿qué es lo que sucede? Que perdemos el cargador, lo olvidamos, se descompuso, lo que sea, y compramos un cargador pirata, por ejemplo, que se nos hace fácil, ¿no? Perdón, una Ujú. pregunta. ¿El cargador es el cable y el cosito? Exacto, aquí tengo un ejemplo, mira. Mira. No venías Tenemos el preparado. cable, este es el adaptador de corriente. ¿Este es ¿ok? el cargador? Este es el cargador, el adaptador de corriente. Y este es el cable. Ajá. ¿Ok? Entonces, este cable, vamos a empezar por el cable. Este cable, hay dos tipos de cables, por ejemplo, únicamente de carga y también de transferencia de datos. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, los de carga, pues únicamente, como dice el nombre, sirven nada más para que carguen el teléfono. Pero si yo conecto este cable a la computadora, entonces puedo pasar archivos. ¿Como cuáles archivos? Como fotografías, videos o el contenido que yo tenga en mi dispositivo. Entonces, ¿cómo lo sé o cómo conozco ese dato? Porque al comprarlo en la caja debe de decir si es para carga únicamente o si es de transferencia de datos. Entonces, es importante conocer eso. Ahora lo voy a poner de este lado. Segundo, el adaptador. Ajá. El adaptador de carga. Este también es importante que los compremos, y si no se puede comprar un original, a lo mejor que sea un cable genérico. ¿Cuál es la diferencia entre un genérico y un pirata que mencionaba al inicio? Bueno, por ejemplo, los adaptadores piratas son o intentan
igualar Replicar, al original, ajá. por ejemplo, en el diseño y en los logos. Pero ¿qué pasa con los componentes internos? Que son de muy baja calidad. Entonces, al ser de baja calidad, no tiene medidas de seguridad, ocasionando que incluso tenga un sobrecalentamiento del dispositivo, por eso se pueden llegar a inflar las baterías, incluso en casos extremos puede ser que se incendien o que hasta explote. Entonces, en casos muy extremos, ¿eh? Sí, sí, Pero sí, es claro, importante tenerlo en cuenta porque entonces no cumple con las normas de seguridad. ¿Qué es lo que pasa con un cargador genérico? Bueno, que el cargador genérico tiene su propio diseño, tiene su propia marca, pero los componentes internos, que es lo que nos interesa, sí son de buena calidad y cumplen con ciertas normas internacionales para poder cargar nuestro dispositivo. Ujú. Entonces, ya llevamos 2 puntos. Cuidar la parte externa de nuestro teléfono con Y una buena funda, con una buena... genérico. Ajá. Y los cargadores que sean genéricos. Si no podemos comprar un original, que sea un cargador genérico. Genérico. ¿Ok? Ahora, vamos, por último, el puerto de carga. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si te ha pasado, que de repente conectas el cable y ya no embona. O está Sí. flojo, o tienes que moverlo para que cargue. Muchas veces no es que tenga un falso contacto, simplemente es que está sucio. Conforme lo vamos guardando en el bolsillo, en la bolsa o en ciertos lugares, se va llenando de polvo, de pelusa, y eso va obstruyendo el contacto entre el puerto de carga y el cable. Entonces es importante cepillarlo constantemente, por ejemplo, una vez al mes, con un cepillito o incluso con un palillo de madera, con mucho cuidado, no con nada metálico. ¿Ok? Entonces, limpiarlo, sacarle el polvo con un cepillito, incluso soplarle, no lo recomendaría, ¿por qué? Porque podemos dejarle humedad. Ah, Entonces, con a lo un mejor con un palillito. poquito de aire, pero sí con un cepillito sería bueno como limpiarlo, las bocinas y la parte inferior, para que tenga buen contacto y nuestro dispositivo pues tenga mayor durabilidad. Y para limpiarlo. Y de para aquí, limpiarlo con un paño de microfibra, por ejemplo. como con los que Ajá. limpiamos los anteojos. Exactamente, y hay un líquido especial para que podamos limpiarlo, utilizar esos elementos. Gracias, Alan. Ahora sí entendí casi todo menos la soplada. Bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos. Salsón en Clave, y nuestra abogada de confianza ya está aquí, nuestra abogada Nancy, con un tema, con una palabra larguísima. Una palabra bien larga que quién sabe de dónde salió, pero déjame y te cuento. Dime. Que esto fue por la audiencia. La ¿Ah, audiencia pidió que habláramos de esta palabra rara, larga y para saber cómo se come. Y la palabra del día de hoy, usufructo. Usufructo. Y yo creo porque, pues bueno, muchas veces hemos mencionado en diversas cuestiones jurídicas que podemos el usufructo, y hay que dejar el usufructo y que el usufructo vitalicio y que entonces han de decir las personas de la audiencia, ¿y qué es el eso? ¿Con qué se usufructo? come? ¿No? Bueno, pues el usufructo jurídicamente se dice que es el uso, goce y disfruto de los bienes ajenos. No te emociones, mi querida Sofía, de los bienes ajenos, ¿no? Y pues sí, efectivamente, es el uso, goce y disfrute de los bienes ajenos. ¿Y cuándo aparece el usufructo? Pues déjame y te cuento que para personas adultas mayores hay en 2 momentos claves que pueden aparecer esta palabrita. O en el testamento o en la donación de inmuebles. ¿Y a qué vamos? Porque no nos hemos cansado de decir que si tú, como papá, como mamá, quieres donar de una vez tus bienes, ya me acordé, sí, para tus hijos, tus hijas, tus nietos, tu nieta, tu sobrino, sobrina, vecino, a quien tú quieras donarle tus bienes, lo que siempre recomendamos es quedarnos con el usufructo vitalicio. ¿Para qué? Pues para proteger a las personas mayores, porque si yo en esta escritura, en este contrato de donación, me reservo el usufructo, ya le transmito la propiedad a la otra persona.
pero la otra persona no me puede agarrar y decir, pues muchas gracias, ahora esta casa es mía, adiós, ¿no? Porque ya me reservé el usufructo y yo puedo seguir gozando de la casa, utilizando la casa. Incluso si, por ejemplo, a lo mejor es un inmueble muy grande y que tenga accesorias, ¿no? Así para la papelería, la pollería, la tiendita, yo puedo seguir gozando de esas rentas. Es decir, yo uso, gozo y disfruto de ese bien, aunque ya no sea mío, ¿no? Entonces, por eso siempre sugerimos que si van a donar, me reservo el usufructo vitalicio. A ver si entendí. No solo es seguir haciendo uso del espacio, sino de lo que produce el espacio. Exactamente. O yo lo puedo partir, o yo puedo decir, quiero el usufructo solo para seguir viviendo, o quiero el usufructo solo de las rentas. Yo puedo jugar con la manera en cómo deseo el usufructo. Y establecía la palabra vitalicia, que es vitalicio hasta que me muera, yo no esté, ¿no? claro. O sea, toda mi vida voy a seguir gozando. Y siempre se recomienda, como protección para las personas adultas mayores, ok, donen la casa, ok, donen el departamento, el inmueble, pero resérvense el usufructo para que nadie los pueda sacar al momento que se haga la traslación de la propiedad. Ahora, les comentaba que también en los testamentos, si yo en mi testamento te quiero proteger a ti, quiero proteger a mi esposo, a mi esposa o a alguno de mis hijos o nietos, puedo señalar en mi testamento, voy a donar, voy a heredar mis bienes a fulano, sutana, perengana, pero le voy a dejar el usufructo a una tercera persona, ¿no? Entonces igual, ya digo, bueno, pues yo voy a hacer mi testamento y en mi testamento, por ejemplo, en mi caso, mi hija se va a quedar con todos mis bienes. Pero para proteger a alguna persona que yo quiera, por ejemplo, mi padre, mi hermano, mi esposo, sí, ella va a ser la dueña de todos los bienes, pero le dejo la protección de usufructo vitalicio a la otra persona. ¿Para qué? Pues porque puede ser que a lo mejor, como parejas, yo le quiero dejar ya a mis hijos, pero que mi esposo se proteja o mi esposa se proteja, ¿no? Y no al momento en que ya se adjudiquen la herencia, me salgan con que, bueno, pues muchas gracias, papá, mamá, que quede vivo, vámonos porque ya la casa es mía, ¿no? Entonces, estas son unas maneras que tenemos para proteger a las personas mayores cuando quieran ya trasladar sus bienes, ya lo dijimos, a través de un testamento o de una donación. Siempre hay que recordar, ¿y yo qué? ¿No? O mis seres queridos, que si yo quiero proteger a una persona, jurídicamente se puede a través de esta figurita que se llama usufructo. Ahora bien, ¿qué se recomienda, mi querida Sofía? Yo no te puedo agarrar y decir en una charlita de café, tú vas a ser la usufructuaria de tal bien, ¿eh? ¿Oyeron todos? Ella se va a quedar con el usufructo. No. Papelito habla, mi querida Sofía. Y más allá de papelito habla, papelito ante notario o notaria habla. Hay que dejar esto estipulado ante notario o notaria pública, porque ellos son las personas que tienen fe pública para acreditar que fue mi voluntad y que yo quise que de esta manera se quedara y que esta persona gozara de este bien, que estas personas gozaran de estos bienes, que mi esposo, que mi esposa o a quien se me ocurra estuvieran protegidos. Porque si yo lo hago de palabra, no, pues no. Si lo hago en una servilleta, ¿no? En un contratito ahí de papelería, es luego muy difícil poder acreditar estas situaciones. Y ya sea donación o sea testamento, siempre con un notario. Siempre con un notario. Los notarios te dan asesoría jurídica gratuita. Podemos ir antes con ellos. Se me ocurre esto, tengo en mente hacer estas cosas. Y ellas son las personas indicadas para asesorarnos jurídicamente y que no haya lugar a dudas.
lo digo de broma y verdad. No voy a seguir el consejo de la vecina, No. de la comadre, ¿no? De mi cuñada, porque a ellos les fue bien de esta manera. Si a mí me duele el estómago, pues no voy a ir con un neurocirujano, ¿no? Entonces hay que ir con los expertos, con las expertas, que son pues precisamente los notarios y notarias, y como ya lo mencioné hoy en el programa, son las personas que tienen la capacidad y la fe pública para acreditar que lo que yo dije quede ahí asentado. Y además ellos te lo leen y te lo leen y te lo leen. Hasta que te quede claro, Sí. mi querida Sofía. Exacto. O te aclaran Te las ayudan. dudas que tú tengas, Sí, ¿no? sí, Porque sí. a lo mejor dices, no, pues es que a mí se me ocurre, a ver, se podrá hacer que yo deje en usufructo a mi sobrina, pero que entonces también el carro le quede a mi nieto. Sí. Pues claro, ellos te van a acomodar todas las ideas que tú tengas en tu cabecita para plasmarlas jurídicamente, y aparte te van a dar un documento que es una escritura pública o un testamento en el cual tú vas a poder acreditar que lo que dijiste, lo que quisiste y le externaste al notario quedó ahí asentado y tiene fe y validez. Y bueno, pues como ya lo hemos dicho, en un caso de testamento puedo cambiar el día de hoy, dejo en usufructo a tal persona, Y el día de mañana. mañana dejo en usufructo a otra persona, en donación no, ahí cambia la situación, porque ya una vez que yo transmití el bien, pero bueno, pues el usufructo me lo reservé yo, me lo quedo, sigo gozando del bien y nos evitamos de muchos problemas, mi querida Sofía, y muchos dolores de cabeza que por pena muchas veces digo, ay, pero ¿cómo le voy a decir a fulano que sí le doy la casa, pero que en usufructo me lo voy a quedar yo? Evitémonos la pena, ahorrémonos la pena, Problemas, mejor hay que protegernos siempre nosotros, más como personas adultas mayores, porque, mi querida Sofía, tú lo sabes muy bien, ¿cuánto cuesta tener un inmueble? ¿Cuánto significa ahorro, sacrificios para que vida, después trabajar. aparezcan otras personas? Y muchas gracias a Dios. Entonces, el día de hoy fue la palabra usufructo. Y hay que utilizarlo y saberlo aprovechar. Eso es bien importante. Así que, como decían en los programas para niños, la palabra de hoy fue usufructo. Gracias, Nancy. Gracias a ti, mi querida Sofía. Bueno, pues nosotros, ¿a dónde vamos? Vamos a un verano en Nueva York. No, hombre, qué calor. Un verano en Nueva York. Si te quieres divertir, con encanto, con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Te levantas de rodillas, tus amigos caprichosos te llevan para las villas o a la montaña del oso, luego a la gira de un barco o a la playa de Ochambrillo, la venta del mamoncillo o con la pompa en un charco. Si te quieres divertir, ¡guapa! Con encanto, con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Y en cuanto a la independencia y el desfile maricaño, todo esto parece un sueño si lo gozan con prudencia.
Y aquí ya estamos listos los dos, ambos, con el consentido, bueno, es mi consentido, y de ustedes también seguramente, a don Emilio. Sí. ¿De Con qué? eso es suficiente. No, a don Emilio Cárdenas, suavecito, el Lord. Lord. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar de dos cosas. A ver. Una cosa sobre el poema quizá más importante escrito en México, y luego quizá un poquito de la farándula, Ah, caray. que por eso te conozco, mi reina, por la farándula. Por la farandulera. Mira, tuve el privilegio de dirigir el Cervantino, Ajá. y en los 15 años, ¿no? Los 15 años del Cervantino. Sí. Y entonces dije, tengo que hacer algo muy importante. Y lo importante era poner en escena el poema más importante que se ha escrito en México en el siglo XX. Porque Sor Juana yo creo que escribió el más importante, ¿no? Pero en el siglo XX yo creo que es el poema más importante. Se llama Primero Sueño, de José Gorostiza. Es un poema que recomiendo a todos que tengan tiempo porque tiene 940 líneas, pero nunca se había puesto en escena. Y entonces organicé en el Cervantino una compañía cervantina con Garcini, ¿no? Y en un espacio especial de la universidad montamos Muerte sin fin, un poema excepcional, absolutamente incomprensible para la gente que no lo lea 3 o 4 veces. Decía Rulfo que había que leer el Pedro Páramo 3 veces para entenderlo, ¿no? Bueno, pero es una de las glorias de la lengua española y de nuestra cultura, ¿no? Y el que lo comenta, porque espero que vaya a salir, es nada menos que un amigo nuestro, también dedicado mucho a la farándula, que era Salvador Elizondo. Sí. Salvador Elizondo. Entonces, Salvador Elizondo comenta el fragmento que vamos a ver. Bueno, me van platicando yo con Salvador, pero no vamos a ver la película que hice sobre eso, ¿no? Pero vámonos a ver. Vamos a ver y luego platicamos. Y luego le echamos el chisme acá. ¿Qué significa Muerte sin fin dentro del contexto de la gran poesía mexicana del siglo XX? Bueno, yo no sé dentro de la gran poesía mexicana del siglo XX y sería muy aventurado afirmar algo en ese sentido. Lo que pasa es que Muerte sin fin se remonta a muchísimo más atrás en el orden de la poesía mexicana de lo que uno normalmente advierte. Yo, como soy profesor de esta materia justamente, más o menos ya me tengo trabajado bastante el proceso por el cual el Muerte sin fin no es un poema único, sino que viene de muy lejos. Encuentro que entre varios poemas mexicanos que tratan de obtener o de contener toda una concepción del mundo, el de Gorostiza es posiblemente el tercero o cuarto. Yo puedo citar antes que el de Gorostiza el enorme poema del mismo sistema de poesía que el de Gorostiza de Sor Juana Inés de la Cruz, el Primero Sueño, que también contiene en sí mismo toda una concepción del mundo. Son poemas filosóficos, eminentemente filosóficos. Después hay otro poema de un poeta considerado generalmente menor, pero que a mí me parece que es muy importante, porque en él está contenida toda esta teoría del positivismo que fue tan importante, sobre todo para la formación de Valéry, que es uno de los antecedentes inmediatos de Gorostiza, que es Manuel Acuña en su poema Ante un cadáver, en que también se describe todo el ciclo de transformación de la materia y de la vida a través de ese orden cíclico. En el siglo XX, propiamente hablando, encuentro varios antecedentes y algunas secuelas. Antecedentes de intento de poema filosófico. Los hay al final de la vida de González Martínez, pero esos ya son posteriores a la Muerte sin fin. Los hay
también el intento muy peligroso, porque es un poema que, así como algunos poemas de Valéry tratan de matematizar la idea poética, aquí se trata de introducir en la poesía nociones de química y de alquimia. Es el poema metalúrgico de Jorge Cuesta, Canto a un dios mineral, en que también se trata ese tema de la transformación de las cosas, de los minerales y de las sustancias químicas cuando se mezclan. Hay algunos intentos, como el Estudio en Cristal de González Rojo y el Narciso de González Rojo, que también tratan de incorporar a la poesía ideas de orden estrictamente filosófico. Y naturalmente, después de Gorostiza, hay poemas como los de Octavio Paz, el Piedra de Sol y Blanco, en que también se retoma esta idea de la transformación cíclica de la naturaleza. A ese respecto, sí quisiera acotar algo a lo que dijo Emilio Cárdenas, en el sentido de que se considera en algunos sectores que Gorostiza es un poema tabasqueño. Yo me he ocupado muchísimo tiempo al enseñar esta materia en establecer una de las grandes diferencias que uno percibe de inmediato en la apreciación de la poesía mexicana, que es la tajante diferencia entre la poesía de la costa y la poesía del altiplano. A mí me parece y tengo entendido que Gorostiza es de Aguascalientes, y cosa que se refleja muy claramente, mucho más claramente que el paisaje tropical, sobre todo en el poema Muerte sin fin. Nace en Tabasco y vive su infancia en Aguascalientes. Por eso, pero eso de que sea tabasqueño, claro. no creo que el paisaje de Tabasco haya influido en este poema, porque es un paisaje característicamente del altiplano. Sí es lo que hay de paisaje, pero el paisaje es metafísico. Es metafísico, porque es, no metafísico, pero es de esos atlas de clasificación franceses que abundan. Además, en el contexto ya de su generación, su proximidad a los contemporáneos lo vuelve más bien un poeta, como todos ellos, de orden cosmopolita, sobre todo por la influencia que a él había tenido de sus viajes como diplomático y de su cultura normal, que era la que prevalecía en México, muy cercana a Francia, y él se aproximó por su cuenta a la cultura inglesa. Quizá en estas referencias que haces a las aproximaciones de Gorostiza a otras literaturas, valdría la pena de señalar, no como antecedente mexicano, pero como antecedente de poesía contemporánea, el Cementerio Marino de Paul Valéry y los 4 cuartetos y el Tierra Baldía. Desde luego, yo la última vez que oí el poema, reconocí una influencia que no había reconocido antes, la de los 4 cuartetos. De Eliot. De Eliot, muy claramente. Y la del Cementerio Marino, en tanto que es el poema paradigmático filosófico de nuestro tiempo. Pues mira, esto es bastante metafísico y complejo. Un poquito. Pero el tiempo brevísimo que tenemos, no quiero desperdiciarlo en poesía grandiosa, sino en las razones de nuestra amistad. Porque la que llevaba el poema era nada menos que Ofelia Guilmain. Doña Ofelia. Doña Ofelia Guilmain. Papá de... Abuela, mamá de Juan Ferrara. De Juan Ferrara. Abuela, y abuela de Juan Carlos Bonet, a quien tú cuidabas cuando era niño. Sí. Entonces, para mí... Y bañabas. Entonces, para mí esta cosa me une enormemente, más que a Gorostiza, a la buena de Sofía Álvarez, por haber cuidado también a mi amigo, sin el cual quizá no estaría yo por aquí. Pero qué maravilloso debe haber sido ese espectáculo. Una con cosa Doña Ofelia. fantástica. No se ha vuelto a hacer, ¿eh? No se ha vuelto a hacer. Fue algo maravilloso. El mejor poema de México, dicho por una actriz, pues más o menos de tu nivel. No, hombre. Sí. Y quien no sepa quién es Ofelia Guilmain en este país, en este momento, a los jóvenes,
de veras tienen que saber de dónde venimos los Y actores. por lo menos ahora van a saber que hay un poema que se llama Muerte sin fin, de Gorostiza. Eso sí. Y no se vayan, porque nosotros, en lo que ustedes respiran y hacen así, nosotros ya regresamos. Ahorita regresamos. Y qué gusto nos da que sigan con nosotros en este baile y por supuesto en este programa Aprender a Envejecer. Es un orgullo de verdad acompañarles este domingo en la sección de entretenimiento. Y miren, hoy tenemos una invitada muy especial, Fernanda Echevarría. Ella es actriz protagonista de la obra Archipiélago y precisamente nos viene a contar sobre esta obra que se encuentra en el Teatro Helénico. Bienvenida, muchísimas gracias, Fer, por estar con nosotros y venir aquí a Aprender a Envejecer. Gracias a ustedes por la invitación, yo muy feliz de estar aquí. Igualmente, Fer. A ver, platícanos, ¿de qué se trata Archipiélago? Bueno, Archipiélago es una obra de teatro que sigue la relación de 4 hermanas marcadas por el abandono de su madre durante la infancia y que van a intentar reconciliarse durante una cena de Navidad. Eso es lo que ocurre en la obra. ¿Pero reconciliarse de qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué el abandono sucede? materno, que ahí vas descubriendo con la historia, las empieza a alejar a una de las otras. Por eso la obra se llama Archipiélago, porque son como estas islas independientes con un origen geológico común, como sería la madre, pero que se fueron cada una por su vida. Y Galia, que es mi personaje, que es la hermana más chica, quiere buscar volverlas a ser un continente, reunirlas. Y no está fácil. Claro. Entonces, de eso va la obra. No está fácil, como lo mencionas, ni en la vida real, ni en la obra de teatro, ¿no? Así Porque es. precisamente reunir a la familia, pues a veces es un poco complicado y más cuando hablamos de estas Sí. fiestas, ¿no? De fin Sí. de año. Tú en tu experiencia con tu personaje, que nos cuentas dentro de esta obra Archipiélago, aparte de que has visto pues esa dificultad de reunir a la familia dentro de la obra, ¿qué les puedes decir a las personas adultas mayores que nos están viendo para pues definir por qué es importante conocer esta obra y más por qué es importante que pues lo tomemos como un ejemplo de reunir a la familia? Yo mandaría este mensaje a las personas mayores, pero jóvenes y de todo tipo también, porque siento que cuando tenemos enfrente un drama familiar o una historia de carga familiar tan rico en el sentido de tan enriquecido desde el texto, desde la dirección y desde la actuación, no hay manera que no volteemos a ver nuestra propia vida, nuestras relaciones con nuestras abuelas, abuelos, hijos, hijas, hermanos, y cualquier persona que vaya a ver esta obra sin duda va a haber pasado un momento similar, porque las familias son así. En México, en el mundo, en donde sea, y los vínculos familiares son de una como fortaleza, incluso cuando están alejados, que yo creo que las personas que vayan se van a reconocer muchísimo. Se van a reconocer dentro de esta obra porque aparte dice el eslogan, hablar de nuestras batallas internas no es tabú. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Por qué no es tabú hablar de esas batallas internas que tú nos proporcionas o que nos proporcionan en esta obra de teatro? ¿Qué tantas batallas internas pueden llegar a ser un tabú? Todas, en cuanto a que no las permitamos pasar. Hay tantas personas que al hacer tabú sus batallas internas, se vuelven pétreas al final de la vida. Justo en una etapa, o sea, no compartir, no abrirse, no perdonar en la dinámica familiar y generar tabú en esos secretos, que es lo que Galia quiere ya dejar de que existan, eso abre a la familia. Entonces, mientras más como familiares enseñamos a nuestros hijos a develar, digo, cada quien decide, pero yo creo que todas las familias tienen secretos y acá está la diferencia de qué pasa cuando nos aferramos a esos secretos por el bien de la familia y la generación, que en realidad es un poco doloroso y contraproducente, o si damos oportunidad a la infancia de tener otra carga intelectual y sensibilidad y poder entendernos mejor como familia.
Claro, y algo que ustedes hacen es que reúnen a la familia González. Es la familia González. Así sí. es, y que precisamente 4 hermanas, bueno, de pensamientos muy diferentes, de acciones muy diferentes, de edades muy diferentes, profesiones muy diferentes y caracteres muy diferentes, y la verdad que con un elenco maravilloso, o sea, tenemos a Flavia Atencio, Sofía Alexander Katz, Sandra Burgos, que es la productora y dramaturga, yo como la hermana menor, Luz María Mesa, Gael Henderson, que es un pequeñito actor maravilloso, que verlo en escena es lo máximo. Entonces, no sé, está llena de riqueza, por eso les abrimos la invitación. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué dura? Hora y la neta, no sé, honestamente no sé si, pero menos de 2 horitas, bastante amable en tiempo, y la obra trae un ritmo muy divertido, donde vamos a estar así todo el tiempo sudando la gota gorda para entretenerlos al máximo. Pero a ver, entonces tenemos también un poco de acción dentro de esta familia. Pues sí, como en todas las familias, en las cenas, y la tensión, y hay broncas, y hay discusiones, y hay recuerdos, y hay fiesta, y hay desenlace, que ese es el que tienen ¿Pero que qué ustedes esconde que ver. la familia González? Ay, en esa estamos descubriendo. ¿Qué pasa con la madre? ¿Qué dejó? Ese es el secreto que tienen que ir a descubrir. ¿Y están en el Centro Cultural Helénico? ¿A partir de cuándo empieza esta obra? Estrenamos, me parece, a finales de junio. Y vamos a estar todo julio, entonces es poco, no nos confiemos. El horario son los lunes, martes y miércoles. Yo sé que puede ser un horario complicado para ciertos trabajos, pero para otras personas no. El Centro Cultural Helénico es un teatro hermosísimo en el sur de la Ciudad de México y siempre hay descuentos. Solo hay que preguntar, hay que llamar, hay que presentarse. Siempre hay descuentos, el teatro es muy accesible. Y pues terminaremos a finales de julio. Ojalá nos puedan acompañar. Así es, del 29 de junio al 22 de julio, de lunes a miércoles a las 20 horas en el Centro Cultural Helénico. Y como lo comenta Fer, hay descuentos para adultos mayores, para que los miércoles también me parece que está el 2x1. Así es que para que entren a la página del Centro Cultural Helénico, busquen esta obra Archipiélago y vean pues qué cupones hay para que ustedes puedan asistir. Fer, antes de terminar, por favor, dinos, para ti, ¿qué ha sido participar en esta obra? Porque, bueno, te hemos visto en series de televisión, te hemos visto en teatro, en cine, o sea, la verdad es de que admiramos mucho tu trabajo, te lo agradecemos mucho, de verdad, por eso, de estar aquí y compartir con nosotros esta bonita experiencia. Pero en esta obra de teatro, principalmente, ¿tú con qué experiencia te vas? ¿Con qué experiencia? Digo, apenas van a estrenar, Vamos a ¿verdad? estrenar, y es lo maravilloso Exacto. del teatro, que primero está el proceso de ensayos, es un viaje, y luego viene el proceso en temporada, pero pues trabajar con Valeria Fabri, que es la directora de este montaje, para mí es como un sueñito que tenía desde hace mucho tiempo. El equipo es lo máximo y nada, está siendo una aventura descubrir a lo que los estoy invitando a ustedes, pero en mi propia familia, en mis propios recuerdos, en mi propia experiencia de vida. Y que seguro las que van a ver esta obra también se van a ir con algo muy íntimo para poder romper con esos tabús de la familia. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Te esperamos de verdad pronto acá en Aprender a Envejecer. Claro que sí, cuando quieran. Claro que sí, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en la sección de entretenimiento. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a bailar? Vamos con Salsón en Clave. Tomaré tu mano dulcemente, te hablaré de amor mientras
sabroso. Y bueno, ya estamos aquí para empezar con la estantería del José. Hola, José, ¿cómo estás? Estoy. Sí, que ya es ganancia. Qué barbaridad, cuánta presión, cuánta angustia, cuántas carreras. Pero estamos aquí. Sí. Y hoy quiero sacar de la estantería una novela breve, pero peligrosamente inmensa. A ver. Un libro que apenas pasa de las 100 páginas y que, sin embargo, hace 3 preguntas que todavía nos persiguen en plena era digital. ¿Qué significa estar realmente vivo? ¿Puede el amor vencer al tiempo? Preguntas fáciles. ¿Y qué estaríamos dispuestos a entregar con tal de no desaparecer? ¿Quién nos hizo hacer estas preguntas? La novela se llama La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, publicada en Buenos Aires en 1940. Empiezo con una anécdota que casi nadie cuenta. Bioy tenía 26 años cuando publicó este libro, pero ya había publicado 6 antes. Estaba bien joven. Bien joven, pero un día, imagínate la escena, va a su biblioteca, mira esos 6 libros que ya circulan con su nombre y dice una palabra que muy pocos autores se atreven a decir. Horribles. Prohíbe las reediciones, no quiere que los libros existan, quiere empezar como si nunca hubiera escrito antes. Y entonces escribe La invención de Morel. Es el 7º libro de su vida, pero él lo consideró siempre el primero. Mira, yo no sabía que había antes. Yo tampoco, hasta que me pongo a investigar sobre lo que voy a hablar. La premisa es engañosamente simple. Un fugitivo, no sabemos de qué huye, llega a una isla que cree desierta. La isla tiene muy mala fama. Se dice que hay una enfermedad mortal y por eso nadie va. El protagonista cree que al fin está solo, pero un día aparecen personas. Turistas elegantes, hombres y mujeres vestidos como si estuvieran en unas vacaciones eternas. Conversan, bailan, escuchan música, contemplan el atardecer y entre todos aparece una mujer. Se llama Faustine, es morena, francesa con acento sudamericano, distante, fascinante. El fugitivo se enamora de ella sin remedio. Pero Faustine jamás parece verlo. Nunca le responde, nunca lo mira, es como si fuera invisible. Y poco a poco la novela empieza a convertirse en otra cosa. Primero parece una historia romántica, luego una novela fantástica, después un relato filosófico y finalmente casi ciencia ficción. Pero de la mejor clase de ciencia ficción, la que no depende de explosiones ni de robots, no, sino de una sola idea inquietante. No voy a decir cuál por respeto al lector y a los que espero la lean, pero te adelanto esto. Cuando la descubras vas a pensar en muchas películas y series que han copiado esta idea sin saberlo. Y aquí un dato que muchos lectores ignoran. Faustine no es un personaje inventado. Faustine es Louise Brooks. ¿Y quién era Louise Brooks? Una actriz del cine mudo, estadounidense. Pelito corto, flequillo recto, mirada felina. Y en 1929 el director alemán Pabst la dirige en una película llamada La caja de Pandora. Bioy tenía 15 años cuando la vio. Nunca lo superó. Cuando Louise Brooks desapareció del cine porque su carrera se hundió al llegar el cine sonoro, Bioy quedó marcado para siempre. Lo dijo en sus memorias, lo confirmó en una entrevista que dio en 1995, ya muy mayor. La invención de Morel, dijo, también es un homenaje a una actriz que desapareció. Y aquí viene el detalle más conmovedor. El libro entero trata en el fondo del amor a una imagen que ya no existe. Bioy escribió una novela sobre la imposibilidad de tocar a la mujer que amaba en la pantalla. La invención de Morel está dedicada a Jorge Luis Borges.
Eran amigos íntimos. Comieron juntos casi todos los días durante 50 años. Borges escribió el prólogo. Ah, eso sí sabe. Y en ese prólogo escribió una frase que cambió la historia del libro para siempre. Voy a citar sus palabras textuales. No me parece una imprecisión ni una hipérbole calificarla de perfecta. Borges, que era cuidadosísimo con los elogios, llamó perfecta a la novela de su amigo de 26 años. Décadas después, desde México, Octavio Paz repetiría la idea con sus propias palabras sin exagerar, pues dijo, es una novela perfecta. O sea, increíble. Detalle final, la portada de la primera edición la hizo Nora Borges, la hermana de Jorge Luis. O sea, toda la familia volcada en el primer libro de su amigo. Hay otra pista escondida. En la novela que las personas que el fugitivo ve en la isla oyen una y otra vez una vieja canción inglesa que seguro ubicas. Tea for two. Té para dos. And two. Perfecto. Pasan 40 años y Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, escribe una canción que se llama Té para tres y otra que se llama Disco Eterno. Los críticos sospecharon que Cerati leyó La invención de Morel, que el disco eterno, el tiempo que se repite en bucle, viene directo de la novela. Cerati nunca lo confirmó, pero la coincidencia es difícil de explicar. Y la novela también dejó hijos en otros idiomas. En 1961, el director Alain Resnais filma una película que se llama El año pasado en Marienbad. Una pareja en un hotel, recuerdos que se contradicen, tiempo que se congela. Los críticos descubrieron después que Resnais conocía la invención de Morel de memoria. Y año 2008, cuarta temporada de la serie Lost. En el cuarto episodio, uno de los personajes, Sawyer, aparece en pantalla leyendo un libro. La invención. La invención de Morel. Los guionistas confesaron en entrevistas que la novela fue una de sus inspiraciones centrales. Imagínate, una novela escrita en Buenos Aires en 1940 debajo de una serie estadounidense del siglo XXI. Y aquí, querida Sofía, viene lo más extraño de todo. Bioy escribió este libro antes de la televisión a color, del internet, de los celulares, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, y aún así parece estar hablando de nosotros, de mí, de ti, de mis hijos, de tus nietos, porque vivimos rodeados de versiones digitales de nosotros mismos. Fotos, videos, audios, perfiles, historias que se guardan solas en la nube. Todos dejamos huellas. Todos construimos sin querer una especie de fantasma digital que va a seguir existiendo cuando nosotros ya no estemos. Y Bioy ya estaba pensando en eso hace más de 80 años, pensando en qué pasa cuando uno se enamora de una imagen, pensando en qué precio paga el que decide quedarse para siempre, aunque ya no esté del todo vivo. Por debajo de toda su sofisticación, la invención de Morel hace una pregunta muy sencilla. Entre comillas. ¿Qué preferimos? ¿Vivir plenamente, aunque sea por poco tiempo? ¿O permanecer para siempre, aunque sea solo como una copia de nosotros mismos? Bioy no responde, nos deja a nosotros la respuesta. Y por eso, 85 años después, el libro sigue conmoviendo. Bioy Casares murió en 1999. Cuando se publicaron sus papeles, se descubrió que había llevado durante medio siglo un diario sobre Borges. 1,600 páginas. Cada conversación, cada cena, cada chiste de su amigo anotado. Y entonces uno entiende que Bioy, a los 26 años, ya estaba escribiendo sobre lo que iba a ser toda su vida. Sobre cómo se preserva lo que se pierde, sobre cómo se mira lo que ya no se puede tocar. Por eso La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares es un libro breve, una tarde de lectura, 100 páginas, pero después se queda viviendo dentro de uno durante años, porque los grandes clásicos no son los que nos hablan del pasado, son los que siguen hablándonos del futuro.
Así es que si ya la leyeron, reléanla, créanme que está perfectamente vigente. Y si no la conocen, qué envidia, van a descubrir un libro, una trama y unos personajes entrañables. Por supuesto, y un día hay que leer las cartas con aquella mujer. Me encanta la Con el idea del chisme. lavadero, claro. Bueno, y nosotros, querido José, quédate aquí y Sofía, acompáñame tantito, por supuesto. porque nosotros vamos a ir un corte y regresamos. Y ya estamos aquí en la sección de movimiento con nuestro sensei. Muchas gracias, Sofía. Ahorita regreso. Muy bien. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra rutina de ejercicios. Hoy nos va a tocar ejercicios para fortalecer piernas y glúteos, ¿vale? Vamos a empezar. Vamos a hacer un pequeño estiramiento. Voy a subir mis rodillas, 1 y 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre las piernas fuertes son importantes. Vamos a hacer para atrás mis talones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a calentar un poquito nuestras piernas. Un pie adelante y uno atrás. Cuando hacemos un pie adelante y vamos a hacer equilibrio, el pie que quedó atrás lo vamos a chaflanar tantito, porque si los pongo rectos y empiezo a subir me voy a desbalancear en ángulo, y uno adelante, ahí estamos más estables. Vamos a hacer tobillos círculos. 1, vamos a ir subiendo de tobillos para arriba. 3, 4, 5, 6, cambio, el otro lado. 1, 2, 3, necesitamos piernas fuertes porque luego las traemos muy delgaditas. 4, 5 y 6. Muy bien. Vamos a hacer estiro, abro, estiro y regreso. Vámonos. Empezamos. Nos podemos agarrar de una silla, de la mesa. Rodilla al lado, rodilla centro. 1, 2, la pura puntita. 3, nos podemos sostener de la pared también. 4, 5, 6 y cambio de pie en lo que descansa el otro. Rodilla al lado, rodilla centro. 1, regreso. 2, cada quien a su tiempo. 3, 4, 5, 6 y descanso. Muy bien. Voy a hacer tantito para atrás porque voy a dar un paso y voy a enseñar mi suela del zapato de atrás. Lo voy a hacer de lado para que me vean bien. Hago paso y suela para atrás y regreso, ¿vale? Vámonos. 1, 2, una pequeña pausa. Estos ejercicios llevan mucho equilibrio, por lo tanto siempre tengan una silla, la mesa o la pared al lado. 3, paso sencillito. 4 y hacemos una pequeña pausa. Y 6, no es rápido, recuerden, aquí nada es rápido. Va el otro pie. Hagan de cuenta que van a hacer un segundo y después regresamos. Rápido no nos va a servir mucho, la pausa es importante. Entonces hago una pausa como si me fuera a tomar una foto y regresamos, ¿vale? 1, 2, 3, enseño suela. 4, 5, o tacón, lo que tengan puesto. 6. Ahora hacemos otro ejercicio. Vamos a hacer un pie adelante y uno atrás. Voy a avanzar el de adelante y recojo el de atrás. Y regreso. ¿Sí? 1. Talón de atrás nunca se baja. 2. Fíjense, si bajo mi talón, mi pierna se afloja. El chiste es tener la pierna con tono siempre.
3, recuerden, este ejercicio es para piernas y glúteos. 4, estamos en piernas y vamos a ir subiendo. 5 y 6, y cambiamos de pie. 1, la posición debe ser erguida. Si me inclino hacia adelante, mi rodilla va a cargar peso y las tenemos lastimadas. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a trabajar un poquito de glúteo. Voy a juntar mis pies, voy a hacer la punta atrás, subo y regreso. 1, 2, trabaja glúteo y cuadrado lumbar. 3, 4, sientan cuando suben la pierna recta, cómo se tensa el glúteo. 4, 5, 6, cambiamos de lado. 1, el pie acá atrás, puntita. 2, nos agarramos de la silla, de la mesa. 3, 4, 5 y 6. Siguiente ejercicio, vamos a hacer un paso adelante, como si fuera a recoger algo del piso y regreso, ¿vale? Una pequeña inclinación nada más. 2, 3, y pongo mis manitas por si las dudas. 4, 5, el ejercicio es hasta abajo, pero ahorita lo vamos a hacer arriba donde podemos. Vamos, 1, me inclino y subo mi pierna. 2, la pierna de apoyo se fortalece y trabajo mi glúteo con la otra. 3, 4, 5. Están tomando nota en casita para que sus piernas estén bien fuertes. Los que trabajamos con las piernas sobre todo. 5 y 6. Vamos a hacer sentadilla. Recuerden, la sentadilla no es hacia abajo, porque trabajan las rodillas. La sentadilla es con la cadera hacia atrás, como si fuera a sentarme en una silla y regreso, ¿vale? 1, y subo mis bracitos para tener equilibrio. 2, sentadilla incorrecta, sentadilla correcta. ¿Okay? 3, 4, 5 y 6. Misma sentadilla, pero con las piernas juntas. Voy a hacer hacia abajo, no, porque me van a doler. Hacia atrás es más fuerte esta, ¿vale? Y nos ayudamos con las manos. Bajo y subo. 1, cadera para atrás. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer uno un poco más movidito. Voy a hacer paso, rodilla, atrás y junto. Paso, rodilla, atrás y junto. 3. Podemos poner las manos para tener equilibrio. 4. Y como si posaran para la foto. 5 y 6, siempre con el ánimo arriba. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 y última. Ahora vamos de lado. Voy a abrir mi pie, a subir y a regresar del otro lado. Abro, subo, regreso y junto. Abro, subo, regreso y junto. Abro, subo, 3, 4. Si subimos la mano, estaría mejor. Más completo, hacemos abdomen también. Va del otro lado. Abro, subo, regreso y junto. Con manita. 1, regreso. Nuevo paso de baile. 2, tome nota. 3, con actitud. 4, 5 y hacemos el último. 6 y regresamos.
y ya tenemos nuestras piernas listas, ¿vale? Muchas gracias. Terminamos con este ejercicio de nuestra sección, Sofi. Muchas gracias, Sensei. Perdón Regresamos por contigo. meterme a interrumpirlo. Ya había acabado. Ah, bueno. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Les recordamos a todos nuestras redes de contacto: Facebook, Aprender a Envejecer; Instagram, Aprender a Envejecer; YouTube, Aprender a Envejecer. Y estas son algunas de las llamadas, espérenme tantito, de Susana Hernández. Está difícil el apellido, pero es Susana Hernández. Buenos días. Muy importante el tema de la higiene en adulto mayor. ¿Sería posible abordar el tema de la falta de sueño en adulto mayor y qué opciones existen para ayudar a conciliar el sueño? ¿Algún método alternativo sin medicamentos? Yolanda Franco le manda saludos a la doctora Citlali. Y Teo García, saludos a Alan Calvo, que siempre nos ayuda a solucionar estas cosas que se nos complican. Ofelia Acevedo Velázquez, saludos para todos. Marisela Alvarado, saludos desde Aguascalientes. Y aquí es cuando necesito yo a Alan. Y espérenme tantito, ya quién sabe qué hice. Y Yolanda Franco le manda saludos al sensei David Martínez. Agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros, ya ven, ahora me lo voy a poner por aquí, y sobre todo agradecemos al grupo Salsón en Clave que estuvieron con nosotros y musicalizaron esta emisión. Gracias por estar con nosotros y también estén, por favor, toda la semana. Acuérdense, este programa de lunes a jueves a las 11:30 de la mañana estamos para usted. Nos vemos el próximo domingo y vámonos bailando con Salsón en Clave. Ese hombre que tú tienes buena pinta, en vez de enamorarse te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no te merece que le des tanto cariño. Él duerme en la mañana y tú trabajas, y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo calzas, y si acaso tú protestas, ella te quiere pegarte. Que le den candela, que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela y que le den castigo, que lo cuelguen en un cometa y que luego salten el hilo. ¡Oba! Ese hombre que tú tienes, buena amiga, si yo fuera tú lo dejaría. Las maletas en la puerta y una nota que dijera: a partir de este momento que te cocine tu abuela. Que le, oye, que le den candela, que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, que le den castigo, que lo cuelguen en un cometa y que luego suelten el hilo. ¡Toma! Que le den candela, que no sea tan malo y haragán, que sea más bueno contigo. ¡Opa! Que sea